Gracias por continuar junto a nosotros en República. Le ofrecemos más temas de realidad de nuestro país. Ahora hablaremos un poco de las condiciones de la agricultura ante la sequía en diferentes franjas del territorio. Y es un gusto para mí recibir a Orestes Ortiz, ministro de Agricultura. Bienvenido, ministro. Qué gusto que nos acompañe en República. Buenos días, es un gusto estar aquí en su programa de entrevista de la mañana. Un saludo a su teleaudiencia y con todo gusto para contestar aquellas interrogantes que tiene sobre el tema. Tenemos diversos aspectos que platicar, ministro, particularmente en qué condiciones y en qué zonas se está afectando más esta temporada o esta franja de sequía que se da en diferentes lugares del territorio nacional. Pero antes quiero pedir a producción si nos ponen algunas declaraciones de autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y del Observatorio Meteorológico sobre las condiciones que ha estado el país en los últimos días, particularmente desde finales de junio en las condiciones de sequía. Escuchemos. La sequía no se debió a un fenómeno del Niño, como usualmente pasa, sino a un enfriamiento en el océano Atlántico. Este enfriamiento ha sido bastante súbito. Sí estábamos previendo, y desde las perspectivas pasadas que se presentaron, se estaban previendo déficits de precipitación, especialmente en la zona oriental del territorio, pero estos han sido más marcados. Niveles de temperatura superficial elevada. Por ejemplo, el día de anteayer tuvimos 39.7 en San Miguel, y 36.2 en La Unión, y esas temperaturas son típicas de la Semana Santa de marzo y abril. En toda esa zona tenemos entre 17 y 19 días secos. Es decir, ya la sequía en toda esa zona, toda la zona que está marcada en rojo, se puede considerar como una sequía severa. Para la agricultura es muy importante la humedad del suelo, y para esto influye mucho la humedad precedente y la lluvia precedente que se tenga. Es decir, tener un trimestre con condiciones cercanas a lo normal, a pesar de que julio fue bastante deficitario, son condiciones menos desfavorables para el agro. Bien, entonces ahí teníamos las declaraciones de Celina Catán y Ángel Ibarra del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hay un aspecto, ministro, con el cual me gustaría iniciar. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde el 22 de junio se ha registrado una sequía meteorológica y hasta la fecha las zonas más afectadas por la ausencia de lluvia son el extremo sur y norte del departamento de La Unión, la zona norte de Morazán, San Miguel, Usulután y San Vicente. Y mientras usted nos va explicando un poco cuál es el diagnóstico y las afectaciones en la producción agrícola que se ha generado, quiero pedir a la producción si nos pueden poner en pantalla un mapa que ha publicado en los informes meteorológicos del Ministerio de Medio Ambiente para que nuestra audiencia pueda conocer las franjas o las zonas del territorio donde esto está ocurriendo. Si lo podemos poner en este momento en pantalla, por favor. Y en función de eso también nos puede ir el ministro de Agricultura describiéndonos cuál es el diagnóstico que han hecho. Ahí se puede ver un poco en la pantalla, y la franja que se puede ver en color rojo, pues la franja más afectada por las condiciones de la sequía, ministro. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico y qué afectaciones ha generado en la producción agrícola hasta el momento? Bueno, definitivamente esta sequía, que ya lleva 24 días de afectación, prácticamente aquellas plantaciones jóvenes de sembradíos de maíz principalmente las ha impactado directamente. En otras zonas del país, como podemos ver en el mapa, está en evolución la preservación de humedad. Yo estuve el sábado, que acompañamos al señor presidente por el occidente del país, allá en Sonsonate, y pude ver que allá no se observan los daños que sí observamos en el oriente del país. Ahora, pues en esta época del año, en Oriente se siembra el 30% de la producción de maíz. Es decir, de unas 50.000 manzanas, se siembra un poco más de 15.000 manzanas. En esa área debe de haber un impacto severo, dado estas circunstancias que tenemos, porque ha llovido muy poco en estas áreas precisamente bien marcadas, y digamos, este es solo lo que logra captar el satélite en el momento, pero hay impactos mayores. Por ejemplo, esta franja de Jiquilisco, Santa Elena, es muy fuerte. La zona del Olotique son zonas bien afectadas. En este momento nosotros tenemos desplegado un equipo de la Dirección de Economía Agropecuaria que se ocupa de las estadísticas, corriendo una boleta para estimar el área afectada
la cantidad de productores afectados y cuál va a ser el impacto de esa afectación en la producción nacional, en el balance de la producción nacional. De momento, pues sí, coincido plenamente con Medio Ambiente que tenemos una situación bastante compleja, muy difícil en esta región del país y precisamente en las áreas donde justamente las canículas ya alcanzan los 24 días. Ahora, hay un aspecto ya en función de esta descripción que nos hace, ministro. ¿Es posible, ante la previsión de este escenario meteorológico, los estudios que hace el Ministerio de Medio Ambiente y que le sirven a ustedes como reportes e insumos al Ministerio de Agricultura, un plan de contingencia con los productores de granos en particular? Es decir, sabemos las implicaciones que tiene el impacto del cambio climático que tiene en el territorio, pero por la información y por la tecnología y los avances que puede disponer el Ministerio de Medio Ambiente, prever un escenario así y en función de eso establecer un programa o proyectos de contingencia, sobre todo para aquellos agricultores que pueden o han perdido una buena parte de su cosecha. Bueno, quiero comentarle, y qué buena es esta franja que usted me expone, a partir de la experiencia que nosotros vivimos en el 2014-2015, que experimentamos el Niño más severo desde 1971 a la fecha, no se había dado un fenómeno del Niño tan devastador como el que tuvimos en esa época. Nosotros de allí aprendimos varias lecciones. En primer lugar, el país no tenía ningún diseño de cara al cambio del clima. Habíamos estado viendo pasar, pero la crisis del Niño 2014-2015 nos permitió tomar una serie de medidas. Por ejemplo, a partir del 2016, la semilla para sembrar en postrera en la zona oriental no se entrega en abril y mayo para que no perdamos como país esos insumos. Ahorita, en este momento, los agricultores de esta zona impactada tienen en su poder el paquete de semilla y de fertilizante que le entregamos a partir del 7 de junio. Es decir, que en pleno desate de la sequía, la población en Oriente estaba recibiendo el paquete. Todavía incluso estamos atendiendo algunas adendas. Esa es primera medida, porque en aquel entonces nos tomó de que toda la semilla que habíamos entregado en abril y mayo se perdió, porque la gente sembró, ¿verdad? Y no esperábamos una severidad como con la que entró el fenómeno. Entonces, a partir de 2016 hemos hecho ya esa primera medida. Pero desde el 2014 empezamos a reactivar los sistemas de riego. Hemos incorporado casi 6.000 manzanas de tierra al riego para producción de alimentos, ¿verdad? Es decir, no es riego para cultivo de caña o de café o de otra naturaleza, es riego para producir arroz, para producir frijoles, para producir maíz, es decir, para asegurar lo que le llamamos la seguridad alimentaria del país. En ese marco también paralelamente emprendimos todo un proceso de adaptación. Del 2014 a la fecha hemos construido, para su información y la de la teleaudiencia, hemos construido 1.509 reservorios. Eso ya nos da una capacidad, no es suficiente, apenas eso puede ser el 10% de lo que necesita el país, pero ya eso nos crea capacidad de adaptación y de resiliencia, porque ya almacenamos con ellos más de 320.000 metros cúbicos de agua, que en estos casos ayudan mucho, y principalmente cuando se producen hortalizas, que son pequeñas extensiones. Las hortalizas en nuestro país no son grandes extensiones, son pequeñas parcelas. Luego hemos estado trabajando con el sector ganadero para producir pastos verdes suficientes, ensilarlos, como se usa en el lenguaje de la agricultura, se guarda, se protege bien con plástico, se guarda para tener
condiciones de que en las estaciones secas, porque aquí viene un fenómeno que es importante que lo hablemos con los salvadoreños, licenciado, y es que los centros de predicción mundial, como es la NOAA de los Estados Unidos o el Instituto Mundial de Investigaciones del Clima, que son los que le proveen información a nuestro sistema y además nos proveen a nosotros por medio del SICA, del Sistema de Ministerio de Agricultura de la región, nos dice que tenemos un 65% de probabilidad que el niño ingrese a nuestra región en diciembre de este año 2018. Entonces nosotros estamos obligados permanentemente de mantener en alerta al país, ¿verdad? Y de esto lo venimos hablando cuantas veces tenemos oportunidad de hablar con la prensa, de dirigirnos a líderes de las cooperativas y de la producción rural, de que El Salvador es el país más afectado por el impacto del corredor seco centroamericano y mesoamericano. Eso me lo dicen varios estudios que se realizan por instituciones muy especializadas. Entonces nosotros venimos trabajando ya desde ese entonces para ir creando estas condiciones. Ahora bien, tenemos ahorita una reserva de semillas para aquellos que no habían recibido paquete y sembraron por su propia cuenta y perdieron la cosecha. Entonces vamos a hacer un esfuerzo, para eso es el estudio, para que ellos puedan tener nuevamente de reposición y sembrar en la postrera. Nosotros esperamos que por tarde, según dicen los análisis meteorológicos, en una semana podría volver nuevamente la estación lluviosa a cierto nivel de normalidad. Si eso es así, hemos orientado a los agricultores que una vez tengamos el nivel de humedad necesaria, que puede darse entre la última semana de julio y la primera de agosto, la gente siembre para que logremos bien la postrera. Debo de hacer una pausa, ministro. Al regresar me gustaría que sigamos ampliando un poco este tema porque ha tocado diferentes aspectos relevantes ante el corredor seco que influye mucho en el caso del territorio salvadoreño. Exacto. Y usted ha mencionado también que para diciembre se puede tener efectos del fenómeno del Niño en el país. ¿Qué aspectos son de contingencia en primera instancia? Y luego también hablar un poco lo que se requiere en las condiciones, y aquí parece ser que es vital el acceso al agua, los sistemas de riego y los reservorios para efectos de la producción agrícola, pero sobre todo para que no exista pérdida de los campesinos y los agricultores en diferentes franjas del país. Entonces me gustaría que hablemos un poco sobre eso tras la pausa para ampliar un poco sobre este tema. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando de las condiciones de la agricultura en el país ante la sequía con el ministro de Agricultura, Orestes Ortiz. Y quiero pedir a producción si nos pueden poner en este momento en pantalla un extracto de un comunicado que publicó la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo en El Salvador. Es un comunicado del 13 de julio en donde nos dan su posicionamiento ante las circunstancias de la sequía que se viven en diferentes franjas del país. Lo leo tal cual. Ese es un extracto. Hasta el momento se reportan pérdidas del 80% de la cosecha de maíz de los agricultores que se arriesgaron a sembrar antes de julio y un porcentaje aún sin contabilizar de la de frijol. Una de las organizaciones de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos reportó que aproximadamente 6 comunidades del Departamento de La Paz, los pobladores han perdido $29,000 en su cosecha. Este es un extracto de un comunicado que publicó la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo en El Salvador del 13 de julio. Ministro, y le consulto sobre esto. Ante esta situación, y lo mencionan ellos, el riesgo de sembrar antes de julio, y como usted me mencionaba,
el tema de la certeza o la capacidad de predicción que pueden tener los sistemas tecnológicos para alertar ante este escenario y evitar que las personas puedan arriesgarse en sembrar y puedan perder su cosecha por las condiciones de sequía. Es decir, cómo quedan esos elementos para tratar de apoyarles y ayudarles y evitar este escenario donde pueden tener altas pérdidas. Y como lo mencionaron ellos en un ejemplo de una de sus asociaciones, han perdido casi $30,000 en materia de su cosecha. Sí. Definitivamente Zacatecoluca es una de las zonas más golpeadas, porque entra dentro de lo que son los 104 municipios del corredor seco. Y además en esa zona es recurrente las sequías en este periodo. Es recurrente. Nosotros hemos venido trabajando. Lo que sucede es que la cultura por el medio ambiente y por la situación del clima en el país es muy incipiente. No han habido mecanismos de información, de sensibilización, de educación para adaptarse a las nuevas condiciones. Vivimos en una era nueva, es la era del cambio climático, y ella va a hacer su paso por el planeta, estemos o no de acuerdo los seres humanos. Por supuesto, de los seres vivientes, el más apto para adaptarse, para crear resiliencia y para sobrevivir es el ser humano de todas las especies que habemos en el planeta. Y nosotros venimos haciendo un esfuerzo, el país ha venido haciendo un enorme esfuerzo, porque ahora, por ejemplo, los servicios que brinda el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es diario, servicios de información. El tema es que todavía esta información que brindan ellos, que brindamos nosotros a través del CENTA, que brindamos a través de las direcciones o de los sistemas de comunicación, todavía no son lo suficientemente profundos para crear, principalmente en el sector rural, la conciencia del cambio climático. Este es un tema muy importante, porque de esa franja de productores que siembran desafiando estas condiciones de la adversidad, muchos lo hacen porque no acatan las orientaciones que brindamos. Porque para nosotros ha sido un cambio muy radical haber pasado la provisión del insumo para la segunda etapa de la estación lluviosa. Pero el agricultor no lo percibe todavía. Siembra, pero hay otro porcentaje que es menor y que ese es el que cobra la atención de nuestra parte, muy especial, porque siembra no porque no entienda el cambio del clima, sino que porque tiene necesidad de que haya producción de su maíz, porque ya no tiene reservas de maíz, entonces se arriesga a sembrar para ver qué cosecha y tener asegurada su comida. A ellos nosotros vamos a priorizar la atención de proveerles la reposición de su semilla para que puedan sembrar hoy en la postrera. En eso estamos trabajando ya. Y segundo, en algunos casos vamos a actuar conjuntamente con otras instituciones para proveerles alguna canasta de cereales que les permita encarar estas dificultades mientras sale la cosecha de postrera. Y ahora, si vemos un poco, hemos hablado un poco del ámbito de los productores y de los agricultores, si lo vemos, ¿cómo puede tener implicaciones en el consumo interno? Ministro, usted nos dirá si ya se ha decidido por el Ministerio de Agricultura un aumento en la importación de maíz blanco, ¿es así? Sí, definitivamente debo de decirle, cuando nosotros empezamos ya a ver las predicciones de medio ambiente, a las que yo le tengo una enorme confianza, porque pues, son fundamentadas en aspectos técnicos y científicos. Cuando vimos la tendencia de que una anomalía, una canícula que habíamos previsto de 8 a 10 días, se va arriba de los 15 días, entonces nosotros empezamos a analizar y le propusimos a los ministerios de Economía y Hacienda, que son los que intervienen junto con el MAC, que era necesario por cualquier impacto que generara esta canícula, estuviéramos preparados para septiembre, octubre, con algunas disponibilidades de maíz extra
que ayudaran a mantener la estabilidad del abastecimiento, que es el fundamental, sí. Y segundo, la estabilidad en los precios. Entonces decretamos, ya es oficial, en el diario oficial decretamos un contingente de unos 772.000 quintales aproximadamente. 772.000 quintales que ya están autorizados, libres de impuestos, para que no haya razón para subir los precios, porque ese maíz viene al puerto de Acajutla entre 8 y 10 dólares puesto allí, viene bastante barato. ¿De dónde proviene el maíz? Dos mercados fundamentales le abastecen cuando hay necesidad o para la producción de harina. Uno es México, de la zona de Sinaloa, y el otro es de los Estados Unidos, que es el mayor proveedor. Entonces, ya déjeme informarle que ayer en la tarde ya habían ingresado alrededor de 6, 7 peticiones de comerciantes importantes del país, que ya los tenemos identificados, pidiendo los contingentes para que se les asigne una cantidad de quintales a importar. O sea que la medida ha sido correcta porque el mercado ha reaccionado. Es decir, el mercado inmediatamente dice, yo necesito que me autorice importar esta cantidad. Y en el caso del frijol, ministro, ya nos ha comentado un poco el maíz, que ya se tomó una decisión, que se va a importar más de 700.000 quintales, en el caso de maíz, y que se abastece directamente de México y de los Estados Unidos. Y ante el frijol, ¿qué el frijol, los daños son muy menores. Para empezar, en la zona oriental no siembra frijol en esta época. Y el grueso del frijol está sembrado en esta zona occidental, central y algún poquito en el paracentral. Entonces, estamos ahorita nosotros pronto a entregar semilla de frijol para producción de la postrera, que es donde se siembra la mayor cantidad. Esperamos que sea normal de aquí hacia allá, hacia finales del año, las precipitaciones, es decir, que tengan los niveles apropiados, porque el maíz anda consumiéndonos alrededor de 500 milímetros de agua en el ciclo, y el frijol unos 300 y algo de milímetros. Entonces, si tenemos esas precipitaciones, habremos de haber puesto la oferta nacional en un nivel bastante bien, de tal suerte que no tengamos que hacer grandes importaciones. Antes de irme a la pausa, le consulto lo siguiente, ministro, por cómo va llevándonos la discusión, el tema, el recurso agua se vuelve fundamental para esto. Salió el tema en los sistemas de riego y los reservorios, y se lo voy a plantear porque está en discusión el tema agua, pero en particular, ¿cómo desde su cartera de Estado que usted dirige en el Ministerio de Agricultura la prioridad del agua respecto a los usos humanos, obviamente, que se tiene para la vida, pero también el sistema de riego? O sea, los regantes también necesitan esto, pero ¿cómo se puede hacer un balance entre el uso del agua para los regantes, para el tema de la producción, para garantizar seguridad alimentaria, pero también que no constriña, no afecte el acceso a los ciudadanos al agua como parte de recurso para la vida cotidiana? Muy buena, excelente esta pregunta, porque justamente esto nos está llevando a todo un planteamiento de la modernización de los sistemas de riego. Y la modernización fundamentalmente no solo es poner las tecnologías para irrigar, sino qué tipo de irrigación debemos de hacer conforme al cultivo que se hace, de tal suerte que no gastemos agua más de la necesaria. Y aquí hay un fuerte debate que lo vienen dando las organizaciones sociales. Tenemos el 52% del área que se riega es de caña de azúcar, un cultivo que es terriblemente absorbente de agua. Allí tenemos un desafío como país. Y el otro es que en la zona de Oriente hemos estado interviniendo un proyecto auspiciado por un país amigo y más recursos del gobierno. Estamos haciendo nuevos sistemas de riego, utilizando aspersión baja, que provee el agua necesaria para el cultivo, pero que no
ya no despilfarra, porque los sistemas tradicionales de aspersión lanzan demasiada agua sobre los sembradíos. Eso lo pagamos, porque esa agua ya no regresa y es muy poca la que se evapora y retorna. Mientras que el agua de baja aspersión está de manera lenta y racional llevando. En esto nos han ayudado especialistas extranjeros que conocen de esto, que han estado con nosotros ayudándonos y apoyando. Estoy hablándole de sistemas en San Miguel, en La Unión, ¿verdad? Y en Usulután. Okay. Debo de hacer una pausa, ministro. Me gustaría que en el último bloque ampliemos un poco más este tema en particular. ¿Qué se puede hacer ante de la contingencia ante esta situación y las acciones que puede hacer el Ministerio de Agricultura con otros ministerios? Una pausa, regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Último bloque de la entrevista que tenemos con Orestes Ortiz, ministro de Agricultura. Hay un aspecto que quiero aprovechar en los minutos que nos restan, ministro, porque es un tema en discusión. Me gustaría tener su posición al respecto. Hemos hablado, la semana pasada estuvo la ministra de Economía y hablamos sobre el proyecto de ley de zonas económicas especiales. Y le consulto esto por lo que atañe a la cartera de Estado que usted preside, porque este proyecto de ley se va a llevar en una franja particularmente que coincide con varios municipios del corredor seco. Sí. Y me gustaría tener su apreciación sobre esto, porque uno, va a ser en una franja que es afectada por el cambio climático, de las franjas más afectadas por esto, y dos, dentro de las actividades que se están considerando que se van a promover en este proyecto de ley de zonas económicas especiales, aparece el tema de la agroindustria en particular. Entonces me gustaría tener su análisis sobre esto, si hay que tener otras valoraciones o aspectos de carácter agrícola por las características de esos territorios y de esas zonas en la zona suroriental del país, y que, por ejemplo, en la promoción o en la lectura que se debe hacer de los sectores económicos o actividades económicas que en el proyecto de ley se están promoviendo. Sí, definitivamente, qué bueno que me permite opinar sobre este tema. Sí. En primer lugar, la zona oriental y más allá de San Miguel, municipio, ha sido una zona totalmente deprimida, una zona sin intervención de la inversión pública, pero muy poca. Hicimos un proyecto de puerto mal concebido, mal diseñado, y lo que es más complejo, económicamente no viable para que fuera rentable para el país. Creamos una externalidad que no se ha podido utilizar en el país. Entonces, ayer casualmente estaba conociendo yo por parte del comisionado para asuntos de frontera el diagnóstico que una firma internacional ha hecho. La firma nos lo presentó al ministerio, entre otros van por áreas, el diagnóstico de esa zona, justamente que un diagnóstico que ha hecho esta empresa de acuerdo al plan trinacional que han acordado los presidentes de El Salvador, Nicaragua y Honduras sobre el Golfo de Fonseca como área de desarrollo económico, social, cultural y de paz, y zona de paz. Entonces, el diagnóstico es sobre 21 municipios ribereños y justamente la gran, digamos, los hallazgos son exactamente los mismos que se han hecho con el estudio de ley que se ha presentado a la Asamblea. Es decir, la población con pocos recursos de formación tecnológica, una población joven todavía con muchas necesidades de formación y de oportunidades, degradación ambiental. El diagnóstico dice se siguen talando los manglares, ¿verdad? Zona árida que requiere intervenciones. Ahí estábamos hablando porque ellos van a completar el estudio con una propuesta, porque ese es el sentido, no solo diagnosticar, sino una propuesta. Y yo les comentaba, yo soy de esa zona, ¿verdad? Yo nací en Santa Rosa de Lima, conozco bien toda esa región. Y, por ejemplo, la actividad forestal no hay que orientarla
con la visión que tenemos para el centro, el occidente del país, que es son otros suelos, otro clima, otra velocidad del viento. Allá debemos la recuperación forestal y los frutales debe estar orientado a las características propias de allí, sí, de esa zona. Y la necesidad de crear inversión, empleo e inversión. Le pregunto a este ministro, me restan solo 2 minutos, pero se lo consulto. ¿Usted no considera que con el proyecto de ley puede existir un riesgo en particular, sobre todo por los campesinos y los agricultores, si se van a desarrollar polígonos en donde inviertan ciertos desarrolladores y también ciertas empresas, operadores económicos que puedan afectar a la condición de vida de los campesinos y los agricultores en primer aspecto, y 2, que puedan afectar los recursos naturales, que pueden ser pocos o que pueden ser afectados ante un escenario, si no lo prevé usted como un riesgo que se podría generar ante crear una zona económica especial? No, es que si la zona económica la prevemos como la época de la revolución industrial, con los esclavos, con los obreros encadenados, etcétera, estaríamos totalmente de acuerdo, pero con una visión que incorpore precisamente nuevas técnicas de cultivo, cultivos rentables, cultivos transables. Esos a los campesinos hay que hacerlos allí. Parte de ese gran proyecto de la zona económica, y esa es una de las responsabilidades del Estado y de la legislación que se proponga para que quede visibilizada precisamente el sector rural, que es mayoritario allí. Los núcleos poblacionales más importantes, el de La Unión y el de Conchagua. De ahí son pequeños núcleos, el grueso es rural. Y hay condiciones, ha habido en otros momentos condiciones para una agricultura que dé beneficios, como las marañoneras, las producciones de café. Conchagua tiene varias cooperativas que son cafetaleras, que las estamos reanimando. Hay condiciones en pequeñas áreas para el cultivo de la sandía ya tecnificada, para el cultivo de plátano, cultivo de hortalizas bajo protección. Es decir, que sí, con inversión podemos poner al sector rural de esos municipios de la zona ribereña en condiciones de también ser beneficiados con un desarrollo amplio que puede proveer la zona económica especial. Ministro, quiero darle las gracias por haberme acompañado en la segunda parte de República, y estoy pendiente de volvernos a encontrar y que nos actualice cómo van las acciones del Ministerio de Agricultura ante la sequía, y también hablar un poco sobre esto, ¿no? La inversión en materia agrícola en esta franja suroriental del país, y del proyecto de ley de zonas económicas especiales que está en debate y va a generar discusión en diferentes entornos de la sociedad. Gracias por haberme acompañado, ministro. Muchas gracias a usted, y reiterarle a los campesinos, a los productores que han tenido afectaciones, que el gobierno de la República está trabajando para salir al encuentro de sus dificultades y ayudarles a salir adelante. Perfecto, ministro. Gracias por habernos acompañado. Establecemos un enlace con Ligia Roca de Cúbole para que nos comente cómo va el programa este martes 17 de julio. Buen día, Ligia. Coméntenos. Buenos días, Carlos. Qué gusto poderte saludar a ti y tus invitados. También a todos los televidentes, para que no se pierdan Cúbole Magazine, porque esta mañana vamos a estar hablando de los ovarios poliquísticos, también ejercicio, la sección de cocina que no puede faltar, invitados, reportajes y muchísimas cosas más para que se quede con nosotros hasta las 11 de la mañana. Excelente, Lidia, que tengan un buen programa entonces y que sea de mucho provecho el programa Cúbole de este martes 17 de julio. Éxitos. Reitero el agradecimiento, ministro. Será hasta mañana, 6:30 en República.